La pérdida de rangos por parte de oficiales generales de 4 estrellas puede generar un movimiento de gran impacto en las relaciones entre los militares y el poder judicial brasileño. Durante todo el proceso sobre el intento de golpe, los militares no se metieron, dejaron que la justicia actuara y aceptaron todos los castigos. Y se preparan para juzgar a los militares en el Supremo Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, para la pérdida del rango. Es una decisión muy grave y que ahora ministros del Supremo están involucrados en ilegalidades, denuncias por lo menos. ¿Y cómo va a explicar que un tribunal que tiene ministros que están en situación de cuestionamiento por parte de la sociedad puede juzgar a los militares que estuvieron involucrados en el 8 de enero? Un sector específico de militares de las Fuerzas Armadas ha manifestado una fuerte presión contra la pérdida de los rangos de los generales, condenados por los episodios del 8 de enero. Es decir, para ese sector, no hay cómo aceptar castigos severos para los militares sin que los ministros del Supremo Tribunal Federal, involucrados en escándalos del Banco Master, también sean responsabilizados por sus actos. El argumento central es que la justicia no puede ser selectiva si los generales pueden ser expulsados por conductas consideradas incompatibles con los principios democráticos. Entonces, los ministros que aparecen en investigaciones de corrupción y favoritismo también deberían ser juzgados y, como mínimo, apartados de sus cargos. Esa percepción ha alimentado un clima de insatisfacción en los cuarteles y puede escalar a una crisis sin precedentes. Sean bienvenidos a Vida No Cuartel. Con la posibilidad real de que oficiales generales sean expulsados y regresen a la vida civil, crece dentro de las Fuerzas Armadas la presión por igualdad en los castigos. Muchos militares argumentan que no tiene sentido quitarles el rango a los generales, mientras ministros del Supremo Tribunal Federal aparecen mencionados en investigaciones de corrupción y favoritismo sin sufrir ninguna consecuencia. En el caso del ministro Díaz Toffoli, la Policía Federal encontró menciones a su nombre en el celular de Daniel Borgaro, dueño del Banco Master. Ante esto, Díaz Toffoli dejó la relatoría de investigaciones que involucraban a la institución bancaria, lo que levantó sospechas sobre su imparcialidad. Informes también indicaron que fondos ligados a Borgaro compraron participación en una empresa que tuvo a Díaz Toffoli y a sus hermanos como socios, que estaba enfocada en un resort de lujo, donde el ministro frecuentemente se hospedaba. Además, investigaciones señalaron que Díaz Toffoli utilizó un jet privado vinculado a abogados de directores del máster y tomó decisiones de oficio que favorecieron directamente al banco. Estos episodios consolidaron la narrativa de que existía una relación de conveniencia entre el ministro y el grupo investigado, ampliando la percepción de una cercanía indebida. Hoy, un reportaje del periódico O Globo reveló que la Suprema Corte pagó viáticos para que los guardias de seguridad apoyaran a las autoridades del tribunal. El contrato firmado con la institución fue estimado en 129 millones de reales, una cantidad considerada desproporcionada y sospechosa. Las investigaciones también mencionan reuniones con el Banco Central y mensajes intercambiados entre Borgaro Moraes, reforzando la idea de influencia política y jurídica a favor del banco. Para un gran sector de militares de alto rango, el contraste es muy evidente. Para los generales, el castigo es la pérdida de sus rangos, mientras que los ministros involucrados en escándalos permanecen intocables en sus cargos.
Esa percepción de desequilibrio alimenta la insatisfacción y fortalece la resistencia contra castigos selectivos, dejando claro que o la Suprema Corte da el ejemplo y se castiga a sí misma, o difícilmente habrá aceptación de la expulsión de los generales condenados. En las últimas décadas, la politización en los cuarteles se ha vuelto una práctica recurrente. Varios presidentes han intentado utilizar a las Fuerzas Armadas como instrumentos de gobierno, en lugar de instituciones del Estado, tratando de acercar la jerarquía militar a sus proyectos políticos. A pesar de eso, los militares se mantuvieron en gran parte alejados de presiones directas, incluso ante decisiones cuestionables del Supremo Tribunal Federal, de los innumerables escándalos de corrupción en la política y del crecimiento exponencial de la violencia en Brasil. Ahora, sin embargo, el escenario cambió completamente. Al darse cuenta de que pueden perder definitivamente su influencia dentro del país, una facción militar de las tres fuerzas comenzó a presionar internamente tanto a la Suprema Corte como al presidente de la República. El mensaje es claro: o Brasil toma un rumbo firme y castiga a todos sin excepción, o la situación puede empeorar entre los poderes, abriendo espacio para una crisis institucional de grandes proporciones. Cabe destacar que recientemente, el Superior Tribunal Militar condecoró a miembros del Partido de los Trabajadores por supuestos buenos servicios prestados a la justicia militar, lo que generó debates acalorados en la sociedad. Muchos cuestionan qué servicios relevantes habrían sido efectivamente realizados, y la percepción predominante es que el homenaje transmite una sensación de parcialidad en las decisiones. Este episodio, sumado a la cercanía entre autoridades de diferentes poderes, refuerza la narrativa de politización institucional y amplía la desconfianza sobre la imparcialidad de la justicia militar, alimentando críticas de que condecoraciones de este tipo reflejan más alineamiento político que mérito técnico. Con la posibilidad de que oficiales generales pierdan sus grados, el tema cobró fuerza dentro de las Fuerzas Armadas. Generales, 4 estrellas como Braga Neto y Augusto Heleno, incluso en la reserva, todavía mantienen buenas relaciones con oficiales en activo, lo que puede influir para que la pérdida de grados no sea aceptada. En caso de que el Superior Tribunal Militar decida por la expulsión, se abre un precedente peligroso, y otros generales podrían ser juzgados en el futuro por involucramiento político. En un escenario de polarización creciente, este impasse revela una crisis institucional en gestación. Si no hay medidas que transmitan equilibrio y justicia, la relación entre el Supremo Tribunal Federal y los militares puede deteriorarse aún más, poniendo en riesgo la estabilidad política. El público sigue distante de las necesidades reales de la población, donde el país se enfoca en disputas de poder, acusaciones de corrupción y peleas políticas superficiales. Brasil necesita despertar. La honestidad no es un mérito, es una obligación moral. Y mientras los fanáticos políticos discuten quién es más honesto, la corrupción sigue operando tras bambalinas, manteniendo los privilegios de políticos y miembros del Poder Judicial a costa de la sociedad. Déjame en los comentarios lo que piensas sobre todo esto. ¿Y si de verdad los generales corren el riesgo de perder sus rangos? Aquí en Vida No Cuartel te mantienes al tanto de todo lo que sucede en el mundo militar. Deja tu like, suscríbete y mira uno de los videos que está apareciendo en tu pantalla. Adelante combatientes, hasta la próxima.